Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a iniciar el ciclo de inteligencia artificial en el mundo jurídico. Para esto vamos a utilizar un cuaderno Jupyter para la presentación. Vamos a hacer inteligencia artificial y su aplicación en el mundo jurídico. Y vamos a hacer una conferencia como en los antiguos tiempos, cuando me reunía yo con compañeros para leer un documento, un paper de documento que algún sabio publicó y pues hacer una lectura de todos los temas que platica. En este momento hay un tema muy interesante que lo ofrece este mundo de inteligencia artificial para el aspecto de aplicación en el mundo jurídico. En este contexto vamos a dar lectura a un documento muy interesante que recientemente publica el Instituto Belisario Domínguez. Hoy vamos a platicar de este documento que es de reciente aparición en marzo de este año y lo vamos a leer porque es muy interesante, precisamente es el tema que tratamos hoy. Es cómo la inteligencia artificial puede ayudar en el mundo jurídico. Y en particular, se muestran dos ejemplos interesantes de la aplicación en Colombia y en Argentina, y los autores del documento, de forma muy acertada, hacen una introducción, dan los principales aspectos de estas dos aplicaciones y dan algunas ideas, las cuales vamos a comentar. Estos señores publican esta referencia, aquí está la referencia, es cómo la inteligencia artificial está siendo utilizada en sistemas de justicia y en particular en Colombia y en Argentina. Las referencias precisas están en nuestro cuaderno. Como siempre, se puede ofrecer todas las anclas. Y una de las cosas interesantes es cómo la tecnología puede automatizar tareas reiterativas, puede en este contexto generar dictámenes judiciales en 4 grandes áreas que son lo que analizaron en estos países: áreas amparos de habitacional, licencias, ejecuciones fiscales, empleo público, es parte de lo que Argentina puso. Entonces, ¿cómo lo hacen? Y todo está platicado en el documento, simplemente estoy sacando las frases, los párrafos interesantes del documento, como aprendiendo de casos análogos para cuya solución ya existen precedentes judiciales. Todas esas son frases tomadas del documento. Apoyar en la selección de tutelas judiciales, en los derechos fundamentales, etcétera. ¿Y qué ofrece todo esto? Pues es una interfaz, lógica de negocio, acceso a los datos. No voy a leer todos los párrafos porque para eso los invito a que lean el documento. ¿Qué se logra? Bueno, todo esto son frases: eficiencia, uso no requiere capacitación exhaustiva, mayor eficiencia, transparencia en el fundamento de la justicia, etcétera, ¿no? Algunos párrafos interesantes también es que hacen una historia de la medicina, que tiene aplicaciones interesantes. Después se ha hecho muy importante esta tecnología. Pero en el derecho, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Entonces aquí son, como les digo, frases, y para poder hacerlo, pues vamos a leer el documento directamente, lo podemos leer directamente gracias a la tecnología de Jupyter. Vamos a mostrar el documento directamente. Entonces, con la tecnología de Jupyter, yo hago un cuaderno, voy a poner el elemento, y como estamos con esta tecnología que es muy dinámica, la presentación, como la ven ustedes, yo dentro de nuestra propia presentación, que es un cuaderno Jupyter, pongo el visor de código PDF, y aquí lo puedo leer, pero inclusive, pues si yo quiero leerlo y tenerlo, pues con el botón del control se baja y se guarda, y después, ya que está guardado, pues lo puedo abrir directamente y ahí está en
grande. Es lo mismo que yo lo tengo en mi cuaderno, pero lo quiero mostrar aquí. Ya está. Yo hice un resumen muy gerencial de cuáles son los objetivos, qué se obtiene y qué ventajas, pero eso no es de la importancia, porque para eso ya lo hicieron estos grandes sabios del instituto, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer es mostrarle a ustedes este documento dentro del propio cuaderno Júpiter para irlo leyendo, pero lo que hicimos fue muy sencillo, agarrar y con el cuaderno tomar algunas frases como si estuviéramos nosotros marcando en amarillo y después lo ponemos en celdas, es lo que hicimos, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que aquí hacen un resumen muy, muy interesante de cuáles son los hechos reales que hoy hay ya en inteligencia artificial, no lo que se podía hacer, sino lo que ya se hace. Entonces, esto es muy interesante porque hay un área de clasificación de textos muy importante, técnicas que hoy están al alcance y lo vamos a mostrar en el taller, cómo podemos clasificar documentos, cómo podemos extraer información de cualquier texto, información que le sirva para un contenido particular, por ejemplo, contratos, obligaciones, por ejemplo, en actas de asamblea, los acuerdos por unanimidad, etcétera, etcétera. Después, otras frases interesantísimas, es que para poder hacer esto, los estudiosos de Argentina y Colombia hicieron un análisis en dónde. Entonces encontraron 4 grandes clases de aplicaciones en el mundo jurídico, clases como amparos, como cuestiones muy jurídicas, pero donde hay una gran necesidad de automatizar los procesos. No entro en detalle del mundo jurídico, pero esto lo pueden leer con gran detenimiento en el documento. Y después, otra de las cosas importantes para nosotros que somos matemáticos, que nos dedicamos a la inteligencia artificial y aplicarlo en todas partes y en particular en el mundo de datos de orden de miles de millones, pero de contenido de tipo texto, como es el mundo jurídico. ¿Cuáles son las grandes ideas y los grandes paradigmas hacia donde están caminando? Es copiado, como les digo, del documento de Argentina. Y estas frases, todos son frases, yo no he escrito nada, simplemente con el botón derecho, copiarlo, insertar. Es cosas muy interesantes. Es cómo funciona, pues tiene varias capas, la parte usuaria, la lógica y la base, ¿no? Como en todos los sistemas, pero lo interesante de aquí es que, ¿qué hacen en cada capa? Pues hay una parte de palabras clave, importantísimas. Entonces, esto es importantísimo. Dar un documento, antes de saber qué hacer con él, pues tengo que saber qué hay dentro de él. Y es las palabras clave, los patrones, etcétera. Y otra cosa, repetición de frases en un documento, en otro, de un tipo de acciones, se repite. ¿Y eso cómo se saca? Bueno, pues se saca con tecnología de inteligencia artificial por el análisis semántico. ¿Qué es eso? Es que una frase dice lo mismo, pero de muchas formas diferentes. Eso es la semántica. Y entonces con tecnología de alto nivel de matemáticas se hacen análisis semántico y dado un conjunto de frases, podemos saber cuáles son similares semánticamente hablando. ¿Qué quiere decir? Que la sentencia es igual, dicha de formas diferentes, con palabras diferentes. Entonces, todo esto que son ya estudios hechos y que funcionan en Argentina, en Colombia, en diferentes ámbitos, ¿por qué no empezar a hacerlo aquí en México? Y yo digo, ¿y nosotros cómo podemos hacer lo mismo? O al menos empezar por los cimientos. ¿Cuáles son los cimientos? Pues leer, saber leer documentos, saber leer un documento. ¿Cuáles son los documentos? Bueno, pues los documentos de texto que tienen el mundo jurídico son archivos TXT, cartas en TXT o cartas en Word, en Excel, PDF generado. Por ejemplo, yo tengo un Word, yo tengo o un Excel, o tengo cualquier conjunto de aplicaciones que generan, que exportan a PDF. Eso se llama exportar el documento a PDF. Eso se llama para mí documento PDF generado por cualquier aplicación de oficina que ustedes quieran. O los otros que son lo que más hay en el ámbito jurídico,
muchos documentos, papel. Ahora es más digital la cuestión, pero en los tiempos anteriores todo era papel, actas, firma o los contratos legales tienen que tener firma autógrafa y tiene que entonces rubricarse, tiene que imprimirse y después se escanea. Son PDFs escaneados con escáner de alta velocidad y se logran cosas maravillosas. Entonces podemos tener PDF escaneado o también muchos papeles, muchos documentos que por una herramienta de un escáner de alta velocidad escaneamos todo tipo de documentos y los convertimos a PDF. O en la nueva estructura de cuestiones auditivas, de juicios orales y toda esta cuestión nueva, pues son audios, son videos o son grabaciones de cualquier tipo. Todo eso es parte del material que el mundo jurídico tiene, y tiene no solamente en ejemplares reducidos, sino tiene miles de millones de ejemplos, una averiguación previa, un contrato que tiene el principal, los anexos, son 15, 20 archivos por un contrato, o un acta de compra-venta, una renta, pues se da el contrato, los documentos anexos, el comprobante de domicilio, la escritura de garantía. El expediente pues trae 15, 20 documentos PDF y no digamos una compra de algún bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son entonces todo lo que tenemos que hacer independientemente el servicio, el sistema de última de última capa del usuario, sino pues los cimientos? ¿Cuáles son los cimientos, como yo estaba diciendo? Pues dado un documento, encontrar las palabras clave, encontrar frases que se repiten semánticamente equivalentes, esa es una. Otra, pues hacer un análisis de cuántos de cada cosa, que se llama analítica descriptiva, con gráficas, cuántos verbos, cuál es el verbo más usado, cuáles son los sustantivos, los adjetivos, los adverbios, cuántos lugares hacen referencia, dame todos los elementos conocidos, por ejemplo, siglas de empresas conocidas o nombres, se llaman documentos pues, donde tienen muchos elementos conocidos, como los conceptos de tiendas departamentales, Liverpool, Palacio de Hierro, o entidades conocidas como el SAT, SAT, todo el mundo lo conoce, pero cuando a la computadora le digo, pues no lo conoce y entonces hay que darle entrenamiento para que reconozca todos sus nombres. Después, una vez que ya tengo muchos documentos, los tengo de forma digital, perfectamente analizados en su estructura atómica, que son las fichas, las palabras, o las frases, o las páginas, o los documentos, o el conjunto de documentos que se llama un corpus, pues tengo todos esos en cantidades muy grandes y quiero buscar si el señor o la empresa o la localidad o un medicamento, en cuáles licitaciones me vendieron ese medicamento, o en cuáles licitaciones participó una empresa o no, o el momento, el tiempo, el lugar. Pues es tener el Google en el despacho. Entonces, ¿cómo poder buscar en Google, al estilo Google, pero dentro de los documentos que yo tengo en mi corpus? Y otra cosa, pues me dieron 20 expedientes, 50, 100, no sé qué hay, son de todo, pues califícamelos si son de amparos tipo 1, tipo 2, una cuestión legal, una civil o penal, o sea, las calificaciones, clasificaciones de un documento, pues clasifícamelos, yo no sé qué hay, la computadora me tiene que decir, esto es jurídico, penal, esto es de amparo, esto es no sé, lo que sea, ¿no? Y después, siempre, pues, hacer resúmenes, dado un documento, pues, hazme un resumen como el que estoy haciendo yo, sácame las frases más importantes, sácame las palabras más importantes, y donde están las palabras más importantes, según un algoritmo, pues sácame la frase donde están las palabras importantes, porque seguramente esa frase que tiene palabras importantes, estratégicas, pues son frases estratégicas. Pues sácame todas esas y pónmelas según un análisis de importancia,
pues de las más importantes hasta las menos. No es un resumen secuencial del documento, sino la frase 1 que más se refiere al contexto, pues va en la primera, después la segunda, y entonces me da en una ficha gerencial las 5 primeras ideas del documento, etcétera. Entonces, una de las cosas interesantes es, en todos estos estamos trabajando información, estamos en el mundo de la información, pero ustedes se han preguntado qué es la información. Pues fíjense que hay un matemático que en los años 40, 50, que se llama Claude de Shannon, hizo una teoría perfectamente válida y estructurada de lo que es la información. Y la información es un concepto que tiene una gran inferencia en la incertidumbre, en lo que no sabemos qué va a pasar. Porque entre más información tenemos, menos incertidumbre tenemos de lo que va a pasar o de lo que es, de lo que se trata. Por eso la información es una medida de la incertidumbre del evento. Y la incertidumbre del evento tiene que ver con la probabilidad. Ya no entro en detalle de todo esto, pero les recomiendo a los inquietos del conocimiento que empiecen a entender qué es la información y entonces van a oír a lo mejor algunas palabras, entropía, caos, el gain, ganancia, etcétera, que todo eso tiene que ver con la información. Entonces, pues todo esto que estamos hoy, pues es lo mismo, es hacer un sistema de inteligencia de ciencia de datos para un objetivo cualquiera que sea. Y entonces, pues esto es lo que todos los documentos tienen y los dibujos que hay en todos lados. Primero tenemos que entender el problema, después saber qué hay para poder resolverlo, después usar las mejores herramientas y después, pues traducir lo que las herramientas generaron a conceptos de negocio. Es lo mismo que entrada, extraer las características, entrenar los algoritmos, crear el modelo y entregar. Entonces, para todo esto, no se está trabajando de la nada. Como siempre lo digo, en todos los grandes proyectos hay 3 componentes que están en equilibrio en los proyectos de éxito. Son datos. Si no tenemos datos, no vamos a poder entrenar, saber ni hacer nada. Si no tenemos herramientas, pues queremos subir las piedras hasta arriba del palacio, pero en la época de Leonardo da Vinci, pues no le habían hecho caso, que podían poner poleas o podían usar el agua para subir grandes barcos y con eso usar la fuerza del conocimiento para no usar fuerza bruta. Pero eso son herramientas y conceptos. Y la última, pues son metodologías. Y para esto hay una metodología que todos los proyectos que yo conozco y los que se hacen referencia y que son exitosos, es una metodología muy, muy conocida que se llama CRISP. Esta tecnología tiene 6 etapas muy, muy sencillas de sentido común. Es a dónde quiero llegar, qué datos tengo a mi disposición para preparar el viaje, cómo debo preparar mis ingredientes, mis instrumentos, mis botas, mi cantimplora, mi lámpara, todo para poder hacer el trayecto lo más cómodo posible. O sea, no, preparar los datos, o sea, no recibirlos nada más como en la segunda etapa y a ver qué hay, la analítica descriptiva, sino en la tercera ya acomodarlos, quitarlos en un contexto muy matemático, es los datos que yo recibo, que son textos, tengo que representarlos por números, por números. Eso se llama hacer una inmersión de las palabras en un espacio vectorial, que es otro tema muy interesante de la inteligencia artificial. Y la cuarta, pues yo ya tengo los algoritmos, ya tengo todo, pues ahora qué receta de cocina, qué platillo, cuál que quiero, ya tengo preparado, macerado todos los ingredientes, ya todo está perfecto. ¿Cuál tengo? Pues hay muchas recetas, hay muchos para todos los problemas de tipo predicción numérica, calificación, clasificación de textos, para sacar contenido, para saber de qué habla un texto, para sacar los patrones de comportamiento. Hay muchos algoritmos. Entonces, ¿cuál? Pues usemos los que más podamos usar y midamos todo. Y la quinta es, ya que hice todo, ya que medí, ¿cuáles son los que me dan más certidumbre o me aportan más información para ser precisos en el lenguaje de Shannon? ¿O cuáles son los más rápidos aunque no me dé tanta información? O sea, tengo incertidumbre.
más incertidumbre. Por eso tenemos que hacer un equilibrio entre entregar rápido o realizar con mayor certeza, quiere decir con dar más información, para ser muy preciso. Quiero ser rápido o entregar más información. Y esas dos variables no son alineadas, no están alineadas en la misma dirección. Hay un equilibrio entre una con la otra, no se pueden optimizar las dos y no se puede hacer un sistema el más rápido y el que más información aporta. Eso no se puede. No se pueden ambas. Y la última, que es la que por la que todo el mundo quiere arrancar, es cómo consumo, cómo uso el sistema, cómo lo hago, y la gente de Colombia y de Argentina, pues nos dijeron la interfaz y platicaron qué es lo que hace el sistema, y todo esto es muy importante. Y como en todos lados, pues hay muchos documentos, mucha gente, y hay muchos que son, digamos, y estos son lo que se debe hacer, el buen comportamiento, seis cosas de las buenas prácticas, pero hay 10 grandes principios o mandamientos, haciendo una analogía a las tablas de Moisés. Hay un sabio que hizo, aquí está la referencia, que platicó este tema, pues obviamente es un tema muy interesante, muy bien explicado, ahí están las referencias, cuando la gente quiera le comparto el cuaderno. Son muy sencillo, la ley de los objetivos empresariales, el conocimiento, etcétera. Y una de las cosas muy interesantes que a veces las personas no lo entienden claramente es el modelo correcto para una aplicación determinada solo puede descubrirse mediante la experimentación. Es decir, los sistemas más evolucionados del mundo han sido producto de muchos fracasos y algunos errores y menos éxitos. O sea, mucho ensayo, muchos errores y algunos éxitos. Eso es la ley de la innovación. Y tiene que, la naturaleza, siempre hay una repetición sistemática de patrones. Cuando yo veo la Tierra de cerquita, no veo patrones, pero a medida que me alejo en los satélites y en las cápsulas espaciales, la Tierra se ve como grandes mundos de patrones. Igual cuando uno sube y baja de escala, se van observando patrones. Entre más lejos se ven más claros los patrones, entre más cerca cambiamos al mundo micro y también hay muchos patrones, pero a otra escala. Y la ley de la predicción. ¿Qué es la predicción? Es la información localmente focalizada y generalizada, etcétera, etcétera. Y otra última que es súper importante, la décima, no entro en detalle, todo es relativo. Y por eso yo me pregunto, el túnel del tiempo y la información, y esto tiene que ver con Einstein y la teoría de la relatividad, porque a veces la gente no entiende que el tiempo puede retrasarse. Sí, sí puede existir el túnel del tiempo, porque si me voy mucho más rápido que la velocidad de la luz, puedo cambiar el fenómeno del tiempo, que es una medida del ser humano. En fin, todo esto para decirles que hay muchas cosas, pero como siempre, no solamente es importante analizar la teoría, sino también ver la práctica. Y para esto vamos a mostrar un ejemplo muy sencillo de lo que le estamos diciendo. Y aquí tengo el documento PDF. Este es un documento PDF generado. Y nosotros decimos, si tenemos este PDF documento generado, ¿cómo le sacamos los párrafos? Para que la computadora pueda hacer párrafo por párrafo el análisis y analizar la importancia de ese párrafo, y si es un párrafo que tiene palabras clave, sacarlo y hacerle el resumen de los párrafos. Hay herramientas poderosísimas. Les voy a enseñar una muy sencilla, que esta es una herramienta que estamos desarrollando, está en su fase inicial, está usando la tecnología más avanzada de
de aplicaciones de desarrollo en web. Y esta es una aplicación web, pero que tiene una gran ventaja. Esta aplicación web está íntimamente ligada con el mundo de inteligencia artificial y el procesamiento. Es una creación muy sencilla. Tenemos 3, 4 botones. Es interactiva, pues ahí le pongo, puedo subir Word, puedo subir escaneado, puedo subir generado, etcétera, etcétera. Esta demostración solamente les voy a mostrar cómo subir un archivo PDF generado, como es el documento del Instituto Belisario Domínguez. Ahorita lo voy a ejecutar, son las 15:56, exactamente la hora que marca ahí, y voy a subir un documento, que es el documento que acabamos de analizar, es el que está ahí. Lo va a analizar y va a empezar a trabajar, va a leer página por página, y lo va a poner ahí. Ahí tiene, según el análisis que estamos haciendo, vamos a ver cuántas páginas tiene 22 páginas, perfecto, ¿sí? Pues tiene las frases, aquí están todas las frases, aquí está la última frase, etcétera, ¿no? Entonces, aquí está el documento. Entonces, ¿cómo le digo a la máquina? A ver, máquina, por favor, sácame todos los párrafos de este documento. Ah, perfecto. Aquí están todos los párrafos, uno por uno. Dame el párrafo 47, dame el párrafo 56. Bueno, por ejemplo, aquí hay herramientas poderosísimas. Por ejemplo, aquí me están diciendo la informática, etcétera, este párrafo, ¿no? O este otro, o por ejemplo, aquí hay una base de conocimientos, reglas, cosas estratégicas, ¿no? Que son importantísimas para un resumen con un color amarillo y todo esto, ¿no? Entonces, pues aquí, como qué hace en Argentina, qué es lo que hace, bueno, pues todo lo que aplica el documento, que son 22 páginas, obviamente tiene una complejidad, tablas, en este pequeño ejemplo no sacamos las tablas, tenemos para sacarlo, sacamos todo, tablas, las tablas ponemos cada uno en Excel, o un Excel con todas las tablas en cada hoja. Aquí está el documento. Entonces aquí está pues aquí ya leyó. Por ejemplo, aquí está, pues aquí a qué horas empezó el sistema. Empezó a las 15:56, 50, sí. Y aquí está todo el documento. Y aquí está a qué horas terminó. 15, vamos a 3 minutos. 3 minutos, hizo 3 minutos. ¿Pero qué es lo que hizo? Todo lo que dicen que hay que hacer, por ejemplo, una por una de las páginas, aquí están, una por una, estamos haciendo en modo depuración para que la gente vea lo que es, ya lo subí correctamente, aquí ya estoy analizando los elementos básicos del documento, los verbos, los sustantivos, los adjetivos, los adverbios, las palabras clave en 2, 3, 4, 2 algoritmos de palabras clave, los bigramas, que son palabras que juntas significan algo, pero cada una por separado significa otra cosa, o trigramas de 3, de 4, y así podemos sacar los enegramas para n igual al número que ustedes quieran, y después todos los párrafos sin ninguna interpretación, y después otros párrafos que son muy importantes, son los párrafos que tienen verbos, porque un párrafo que tiene un título o un pie de página donde nada más hay puros números o un URL, no es una frase para que tengamos preocupación por sacar la acción que está haciendo. Es una humilde referencia sin verbo. Entonces los verbos son muy importantes, y entonces separamos los párrafos de verbos, no verbos, etcétera, y después hacemos un análisis exploratorio, lo que dicen que hay que hacer, con gráficas, podemos graficar todo esto, todos los verbos que usan, todos los sustantivos, todos los adverbios, todos los adjetivos, las palabras clave más importantes. Y entonces, si yo viera este documento y quiero saber las palabras más claves más importantes, pues, aquí están: sistema, experto jurídico, IA, Corte Constitucional, Prometea, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí están, sistema, etcétera. Todas las palabras diferentes, los enegramas, sistema de justicia, base de datos, eficiencia, etcétera, todo. Y después ya vamos a procesar los párrafos. Y después, para muestra, pues le muestro unos cuantos primeros párrafos, ¿no? La inteligencia artificial, aquí está, temas estratégicos 101, marzo, inteligencia de tu aplicación, sistemas de justicia, en este reporte se presenta. Entonces, estamos ubicando dónde hay ubicaciones. Aquí está, en el sistema se presenta revisión del uso, etcétera, etcétera. En el segundo se revisa no sé qué, finalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Y así, pues, lo que ustedes dicen aquí, que aquí está, la máquina ya aquí está,
Aquí está, sistema de inteligencia, este reporte, revisión de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nada más para mostrarles que los grandes avances que tiene la inteligencia artificial con el mundo jurídico es algo que no tenemos que dejar pasar. ¿Por qué? Porque todo lo que se tiene que hacer, todo lo que dicen los sabios de Argentina, que ya han hecho, todos los sabios que dicen que van a generar grandes sistemas jurídicos, ¿sí? Todo eso está al alcance hoy de la inteligencia artificial para documentos. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy y simplemente para terminar, les muestro que con la propia tecnología podemos hacer sistemas de presentación gerencial como este y donde le podemos poner, por ejemplo, aquí videos en línea. Videos en línea, por ejemplo, son conferencias que hemos dado y ahí mismo, sin que ustedes se salgan de su cuaderno, pueden, fue una conferencia que di hace un par de semanas, de por qué la inteligencia artificial en el mundo de textos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a mostrar por qué la inteligencia artificial en el mundo de procesamiento de textos es una gran oportunidad para todos los... Paramos la conferencia y así podemos tener todas las conferencias que ustedes quieran. Obviamente tenemos un canal donde están todas estas conferencias, más de 200 conferencias, donde todas hablan un poco de todo. Y desde hace muchos, muchos años. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto ha sido todo por hoy, esta primera cápsula. Y esto es lo que vamos a hacer en nuestros talleres.